¿Se supone que no hay acuerdo para que saquen un documento los del G20? ¿Interesa de última? Se supone, no sé si es lo más importante, eso es una buena pregunta, pero sí, un documento final cuando están los representantes de alguno de los países más poderosos del planeta es importante, pero me parece que las bilaterales son no menos importantes. ¿Qué tienen este tipo de cumbres? La posibilidad de que se encuentren todos. Están en un mismo lugar, por eso yo digo que la cumbre se podría hacer en Singapur, en Tanzania o en Quito, en cualquier lugar, es indistinto. La mayoría de los que llegaron no salieron a pasear por las calles de Buenos Aires. Alguno que otro, el primer ministro de la India que organizó una sesión de yoga en la rural, el presidente Macron que fue a una librería o se encontró con... Sí, después se fue a comer un bife de chorizo. Sí, pero la mayoría y después fueron al Colón, y cuando sacás la cantidad, ya lo hablamos esto el sábado pasado, cuando sacás la cantidad de horas reales que pudieron haber dedicado a debatir no se sabe qué cosa. No, por eso digo que las bilaterales son muy importantes. Yo te podría mencionar varias de las bilaterales que tienen importancia. A ver, por ejemplo, Francia, una bilateral entre el presidente de Francia y el primer ministro de Japón. Renault tiene un 43% de Nissan y el gobierno francés tiene un 15% de Renault. Y está preso el presidente de Nissan y hay un tema el gerente general, hay un tema muy complicado ahí que se debatía en la bilateral. Eso tiene que ver con negocios, con auto, con fabricación, con exportación, que eso es lo que verdaderamente interesa. Ahora, si yo tengo que mirar lo que pasó ayer, ¿con qué imagen me quedo? La legitimidad o la legitimación del príncipe de Arabia Saudita. Alto bardo en París, ¿no? Cerca del Arco del Triunfo con 10 heridos. Mira cómo fracasa la sociedad francesa. De todas maneras, lo interesante de esta protesta que surgió el 17 de noviembre es que se visibiliza para muchos medios de comunicación en París, no nació en París, nació en las periferias en contra del aumento del precio del combustible. Acá me aporta Coqui. ¿Sabes cuál es el problema en Francia? No me deja terminar de hablar. Pero, bueno, Delgado. Escucha, pero es un aporte, oíme. Son los 70 años de peronismo. Por eso están incendiando Francia, no prenden más. 70 años de relación China y Rusia, eso es lo que se va a festejar en el 2019. Bueno, retoma, ¿cómo es? La protesta surge a través de las redes sociales por una joven vendedora de cosméticos que lanza un petitorio en las afueras de París y consigue cerca de 1 millón de adhesiones y eso empieza a crecer. ¿Por qué los chalecos amarillos, como lo llaman? En realidad son los chalecos fluorescentes que tiene que usar el que va en una moto, el que se baja del auto cuando tiene que arreglar algo, y eso se convirtió en el símbolo porque es una protesta en contra del alza al precio del combustible. Siendo que Macron está hablando de la reconversión ecológica del país, que quiere dejar de lado la dependencia del petróleo, y eso implica coches que contaminen menos. Esto es muy importante para la cumbre del G20, porque Donald Trump dice que no existe el tema del cambio climático, dice que todo es un verso, y los europeos no. Justamente la gran batalla de Macron es para una reconversión ecológica, como lo llama él, dejar de lado las centrales nucleares, y le dice a todos tienen que cambiar el auto, en pocas palabras, ¿no? La gente dice, pero nosotros no tenemos plata para cambiar el auto. A duras penas, con el aumento del precio del combustible, podemos cargar de nafta el auto, y además una parte importante de la población se calienta todavía calienta las casas con derivados del petróleo. En paralelo, ¿qué hace Macron? Hace unos meses quita el impuesto a la fortuna, 4.000 millones de euros. Por lo tanto, le saca un impuesto a los más ricos. Entonces, muchos dicen, saca un impuesto a los más ricos, ¿qué hace? Nos lo quiere cobrar a nosotros. Por algo, en las manifestaciones había carteles retomando frases dichas o supuestamente dichas por Luis XIV, que dijo, cóbrenle impuesto a los pobres, que los pobres no se quejan. Luis XIV, no el que cae en la Revolución Francesa, mucho antes. Y por eso lo comparan a Macron con Luis XIV, porque es el famoso de la frase, el Estado soy yo. En el inconsciente colectivo francés eso es muy importante. La protesta se extiende con una característica, cortan rutas, pero dejan pasar a la mayoría de la gente, en diferentes puntos del país, hasta llegar a París, hasta llegar a la capital, que es lo que se vio el sábado pasado y hoy. Las manifestaciones no son multitudinarias en la capital. Es mucho más importante por lo extendido.
Ayer grupos de jóvenes secundarios pasaban por los peajes, levantando la barrera de los peajes, en realidad llevándose la barrera del peaje, no solamente levantando la barrera del peaje, se les llevaban la barrera del peaje, porque una de las protestas fue justamente eso, dejar a la gente pasar sin pagar peaje, con mucho apoyo popular, pero mucho apoyo popular, por las características de la protesta, sin sindicatos ni partidos políticos, y además, como tantas veces pasa, Eduardo, y yo te lo digo acá, nadie la vio venir. Nadie, absolutamente nadie. Esto es un fenómeno para analizar por sociólogos, politólogos, antropólogas, politólogas y todo eso. ¿Qué pasa en tantas sociedades que de repente hay algo que aparece y se convierte en importante y nadie lo vio venir? Se va Pedro con, que se dice de Argentina a propósito del G20, y Pedro un toque con que asume AMLO. Sí, está asumiendo en minutos nada más Andrés Manuel López Obrador en México. Hay un suplemento especial en Nodal que les recomiendo leer, una muy buena entrevista a López Obrador, hecha por el diario Milenio, una muy buena entrevista al secretario de Comunicación, Jesús Ramírez, que dice que van a mirar hacia el sur, y varios artículos diferentes para comprender cuáles son los desafíos de AMLO en México. ¿Qué expectativa se puede tener con esta centroizquierda mexicana? ¿Qué arco tienen? Sin ir más lejos, y hace un rato lo hablaba Aaron Skins, Peña Nieto a horas de irse firmó el nuevo NAFTA, el nuevo acuerdo con Canadá y pero los Estados ese acuerdo Unidos. todavía tiene que ser ratificado en el Congreso de los Estados Unidos. Veamos qué pasa con eso. Y sí, hay que ver qué hace López Obrador con este tema. ¿Tiene fuerza social? Mucha fuerza social, ganó de manera abrumadora, mucho más de lo que se pensaba, o sea, arrasó en las elecciones. Vamos a ver qué hacen el recorrido que tenían planificado, que hace 2 semanas cuando estuve en México me dijeron que era muy riesgoso, el quiere ir caminando del Parlamento hasta el Zócalo, es más de 1 kilómetro de caminar. Es una persona que se tira sobre la gente literalmente, muy querido por eso también, por el contacto con la gente. No quiere guardaespaldas, hay algo bastante complicado en un país donde hay narcos, asesinatos. Esto es uno de los temas que va a tener que lidiar, cómo lidiar con las decenas de bandas de narcotraficantes que manejan algunos de los estados. O sea, recibe una papa caliente desde todo lugar, más del 50% de la población viviendo en condiciones de pobreza, narco, femicidio, asesinatos de políticos, estudiantes desaparecidos que le piden inmediatamente que forme una nueva comisión que ya dijo que se comprometió, asesinatos de periodistas, migrantes que ahora están en su territorio, que quieren por Tijuana entrar a los Estados Unidos. O sea, es descomunal lo que recibe. Bueno, vamos a ver, no podemos saber ahora qué es lo que va a pasar. Y el otro tema era Argentina G20. Algunas cosas para terminar con el G20, porque ¿por qué le conocemos poco la cara, o algunos le conocen poco la cara al presidente de China y se confunden? Y porque en la mayoría de los canales vemos al presidente Donald Trump. Es como la figura central. Entonces, claro, si vos no pones la cara del chino, nunca le vas a reconocer al chino. La de Trump es inconfundible para nosotros. Es verdad, creo que para todo el mundo. Pero claro, si no pones la cara del chino o la cara del japonés, no los vas a conocer nunca. Ahora, China, como venimos hablando con Ricardo, es una potencia. El encuentro bilateral entre China y Rusia es muy importante. El encuentro trilateral entre Japón, Estados Unidos y la India es muy importante. Lo llaman JAI, J-A-I, Japón, América y la India. En hebreo JAI significa vive o él vive, pero bueno, eso no tiene nada que ver ni con los japoneses ni con los indios. Ahora, estaba mirando prensa en otros países, en la India, en Japón, en Indonesia, porque también está el vicepresidente de Indonesia. Prácticamente no dicen nada sobre la Argentina. O sea, hablan del G20 en función de lo que les interesa a ellos en lo concreto, lo que pueden hacer con negocios o las bilaterales. Por eso yo decía al principio, esta cumbre se podía haber hecho en Singapur, en Tanzania o en Quito. Por supuesto que para el país anfitrión es importante que todo salga bien, que se muestre ante el mundo y ante su propia población. Esto es fundamental de cómo se presenta. Si hace un año nadie sabía lo que era el G20, hoy todo el mundo habla sobre el G20, sepa o no sepa, porque te muestran ese coche, la bestia, cargando nafta en TN, mientras nosotros hablando... todo el mundo habla sobre el G20. ¿Registran que hay un G20? Registran, no todo el mundo habla, coincido con vos. Registran que hay. 2 cositas más para terminar. Uno, un artículo del Washington Post, que a mi juicio resume muy bien la postura argentina. No irritar a Donald Trump. Un artículo dedicado a la cumbre
y la Argentina y Estados Unidos. El objetivo de la Argentina fue y es no irritar a los Estados Unidos. Ay, que dijiste lo del Washington Post, fantástico el documental sobre la vida de Ben Bradley, el editor del Post durante el Watergate y los papeles del Pentágono. No se lo pierdan. Fantástico. Después, hablando de Washington Post, recordemos que el periodista saudí secuestrado y asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul trabajaba para el Washington Post. Me parece que también leyendo la prensa de Arabia Saudita, la imagen de Bin Salman aparece completamente blanqueada. Se saluda amistosamente con Putin, tuvo varias bilaterales, no quedó ahí marginado y despreciado. Y hablando de cumbres, se está realizando en paralelo una cumbre en los Estados Unidos organizada por Bernie Sanders, el líder de izquierda dentro del Partido Demócrata. Está Fernando Haddad, el candidato a la presidencia del PT en Brasil, está juntando a mucha gente para prestar atención también a lo que está haciendo Bernie Sanders. Y la última, jornadas de sociología en la Universidad Nacional de La Plata, 5, 6 y 7 de diciembre. Me pidieron que por favor lo comentemos en la calle 51 de La Plata. ¿Porque vas a estar vos? No. Brigger. Marcas.